Hoy vamos a hablar de la derivada. ¿Qué es la derivada? La derivada es la medida de variación de una función en un punto. Una de sus reglas es la regla de la cadena y nos dice que para f de u su derivada será igual a la f' de u por u'. Tenemos un ejemplo, el seno de x al cuadrado. Para poder derivar debemos primero identificar la función, que en nuestro caso es seno, y u sería x al cuadrado. Entonces la regla nos dice que debemos derivar la función, y la derivada del seno es el coseno de x al cuadrado. Nos dice que esto multiplicamos por u', que en nuestro caso es x al cuadrado prima, y como resultado final obtendremos que el coseno de x al cuadrado por 2x, y este 2x lo obtenemos derivando el x al cuadrado. Entonces seno de x al cuadrado es igual al coseno de x cuadrado por 2x. Ahora hablaremos de los teoremas de las derivadas con la regla de la cadena. El primero es cuando tenemos u a la n y su derivada es igual a n por u de n menos 1 por u'. Y tenemos un ejemplo, la raíz cuadrada de 3x cuadrado más 2x. Para realizar de una manera más fácil la derivada, la raíz le convertiremos en un exponente y nos quedaría así: 3x al cuadrado más 2x elevado a la 1/2. Una vez que realizamos este paso, podemos decir que vamos a aplicar este teorema, que es el primero en nuestro caso. Bien, ahora el teorema dice que 1/2 equivale a n, y nos dice que n debe bajar y quedaría de esta manera: 1/2 por u, que es toda esta expresión, 3x al cuadrado más 2x de n menos 1, en nuestro caso 1/2 menos 1, que sería igual a menos 1/2 por u', que como ya lo dijimos es toda la expresión de 3x al cuadrado más 2x'. Y finalmente resolvemos nuestra derivada y obtenemos como resultado 1/2 que multiplica 3x al cuadrado más 2x elevado a la menos 1/2 por 6x más 2. Y este es nuestro resultado final. El segundo teorema nos dice que la derivada del seno de u es igual al coseno de u por u'. Como ya dijimos, primero debemos identificar la función, que en este caso vuelve a ser seno, como lo hicimos en nuestro primer ejemplo. El tercer teorema nos dice que el logaritmo de u va a ser igual a 1 sobre u por u', ya que la función en este caso sería el logaritmo natural, y la derivada del logaritmo natural es igual a 1 sobre x, o que lo podemos expresar como 1 sobre u. Como cuarto teorema tenemos el coseno de u, y la derivada del coseno va a ser igual a menos seno. Igual derivamos también u'. Como quinto teorema tenemos la tangente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de u. Y finalmente tenemos la cotangente, y su derivada es menos la cosecante al cuadrado. Como segunda regla tenemos la regla del cociente o regla de la división. Esta nos dice que la derivada de f de x sobre g de x va a ser igual a f de x' por g de x menos f de x por g de x' sobre g de x al cuadrado. A continuación tenemos un ejemplo, y es igual a 5x sobre x al cuadrado más 1. Entonces aplicaremos la regla del cociente, que nos dice: primero vamos a identificar f de x
y g de x. Entonces la regla nos dice que primero vamos a derivar f de x, que en este caso sería 5x' por g de x, que es x al cuadrado más 1, menos f de x sin derivar por g de x derivado. Esto sobre g de x al cuadrado. Listo, ahora solamente tenemos que derivar. La derivada de 5x nos da 5 multiplicado por x al cuadrado más 1 menos 5x por la derivada de 2x, y esto por x al cuadrado más 1 y esto elevado al cuadrado. Y esto sería todo lo que debemos de aplicar en la regla del cociente. Ahora hablaremos de la regla del producto o de multiplicación. Esta regla nos dice que la derivada de f de x por g de x va a ser igual a la derivada de f de x por g de x sin derivar más f de x sin derivar por g de x sin derivada. Ahora tendremos un ejemplo. De igual manera vamos a identificar primero cuál es f de x y cuál es g de x en este caso. F de x en nuestro ejemplo es x al cuadrado menos 2 y g de x es 7x al cubo más 5. Ahora vamos a resolver este ejemplo. F' de x será igual. La regla nos dice que f de x debe ser derivada por la segunda sin derivar, en este caso g de x, más f de x sin derivar por g de x derivada. Nuevamente f' de x es igual a 2 veces x que multiplica 7x al cubo más 5 más x al cuadrado menos 2 que multiplica a 21x al cuadrado. Y esta sería nuestra respuesta. Me presento, mi nombre es Joel Lundan, soy estudiante de la Universidad Politécnica San Vicente. Bueno, mi tema es la derivación implícita. Antes de comenzar tenemos que recordar que y con respecto a x es igual que y'. Bueno, de esta manera vamos a resolver un ejercicio, el cual es 5x al cuadrado más 3 igual a 2y elevado al cubo más 5. Algo más para recordar antes de comenzar, es algo fundamental que debemos tener en cuenta, es que al momento que vamos a derivar el donde se encuentre y, lo que debemos hacer es aumentarle y'. Teniendo esto en cuenta, ahora sí comenzamos. Lo primero que sería es derivar. Vamos a comenzar. Aquí serían 10x. ¿Por qué? Porque le multiplicamos el 5 por el 2. Sería 10. Y le restamos al 2 menos 1. Entonces queda 10x. Este quedaría 0. Entonces ahora vamos con este lado. Quedaría 6y al cuadrado. De igual manera, el 3 le multiplicamos por el 2, quedaría 6. Y el 3 le restamos 1, que sería 2. Como dije hace un momento, debemos aumentarle lo que sería y', de esta manera. Y en esto también quedaría 0. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar. ¿Qué vamos a despejar? Este lado. Vamos a despejar esto para poder encontrar dy con respecto a x, o también conocido como y'. Quedaría de la siguiente manera: 10x sobre 6y al cuadrado es igual a y'.
de esta manera, o también quedaría de esta manera. Y 10x sobre 6y al cuadrado es igual a derivada de y con respecto a x. Como dije al inicio, es lo mismo decir dy correspondiente a x que y', y esto sería el resultado. La regla de Hopital. La regla de Hopital sirve para salvar una indeterminación que resulta del reemplazo de un valor numérico en el límite de una función dada. Como podemos ver, aquí tenemos el límite de la función, y aquí estos son los valores numéricos que producen una indeterminación. Eso sí, ¿cuáles son las indeterminaciones? Las indeterminaciones son 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, lo cual su resolución sería por la regla de Hopital, que sería derivar los números hasta que salga un valor diferente a una indeterminación. Pero eso sí, hay otras indeterminaciones que se realizan por otros métodos, la cual sería ceros elevado a la 0, 1 elevado al infinito y infinito elevado a la 0, la cual se resolvería de esta manera aplicando el límite y después multiplicando el valor de g por el logaritmo natural de f, que sería este. Al reemplazarse, se debería dar un valor diferente a una indeterminación. Pero eso sí, también existe otra indeterminación, la cual sería 0 por infinito, que se resolvería f sobre 1 sobre g, o viceversa, g sobre 1 sobre f, que en este caso estos dos serían así: 1 sobre g o 1 sobre f, solo que puse esto para que resulte más corto. Ahora realizaremos un ejemplo para ver cómo se puede resolver. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo, que es el límite de 1 más el seno de 4x y todo esto elevado a la cotangente de x. El siguiente paso es reemplazar el valor numérico que nos dan, que en este caso es 0. Reemplazaríamos en las x, nos quedaría esto de aquí, y después de todo esto nos sería igual al límite de 1 más 0, todo esto elevado al coseno de 0 sobre el seno de 0. ¿Pero por qué? Primero, el seno de 0 es igual a 0, por eso quedaría el 0 aquí, y la cotangente es igual al coseno de x sobre el seno de x. Por eso esto de aquí. Y de aquí solo bajaríamos y quedaríamos el 1 sobre el infinito, lo cual da resultado a una indeterminación. Pero esta indeterminación tiene un proceso, el cual es el siguiente, que es igual al límite de g por el logaritmo natural de f. Como sabemos, este de aquí es f y acá arriba este es g. Por eso sería igual a la cotangente de x por el logaritmo natural de 1 más el seno de 4x, en donde realizaríamos posteriormente el reemplazo de 0 en las x, donde nos daría este resultado. Pero de ahí nos damos cuenta que nos queda otra indeterminación, pero se produce antes el cambio, que la cotangente de 0 es infinito por el logaritmo natural de 1, que equivale a 0, y aquí surge la indeterminación, que es infinito por 0, en donde esta indeterminación tiene otro proceso, el cual ya mencionamos anteriormente, que sería igual a f sobre 1, que esto sería sobre g, que como sabemos todo esto es f, todo esto de acá y esto es g. Realizaríamos el reemplazo del 0 en las x, nos quedaría de esta manera, pero esto produce otra indeterminación, todavía no está acabado el ejercicio.
daría igual al límite del logaritmo natural de 1 sobre seno de 0 sobre coseno. Aquí reemplazamos esto de aquí, 1 sobre cotangente de x equivale a la tangente, y la tangente es igual al seno de x sobre el coseno de x, que aquí ya reemplazamos por el 0. Y esto nos daría igual a otra indeterminación, que el logaritmo natural de 1 es igual a 1, pero realizamos el proceso de extremos con extremos, medios con medios, y daría igual a 0 sobre 0, otra indeterminación. Pero esta tiene otro proceso donde se aplica ya la regla de Hospital, que sería la derivación de cada término. Como sabemos, aquí hacemos la derivación, que es el logaritmo natural de 1 más el seno de 4x sobre la tangente de x, pero la tangente de x es derivada. Esto es igual al límite del coseno de 4x por 4x, entonces la regla de la cadena, multiplicada por 4x la derivada, sobre 1 más el seno de 4x por la secante al cuadrado de x. Y todo esto daría igual al límite de 4 por el coseno de x, porque la derivada de x es 1, por eso quedé el 4 acá, sobre 1 más el seno de 4x por la secante al cuadrado de x. Entonces realizamos el último, que este ya sería el último reemplazo del 0 en x, y esto nos quedaría de la siguiente manera: el límite de 4 por 1 sobre 1 más 0 por el 1 sobre el coseno de 0. Secante al cuadrado es igual a 1 al coseno de 0, al coseno de x, perdón. Y esto nos daría igual a 4 por 1 sobre 1 por 1 sobre 1. Y esto nos daría igual a 4, todo esto de aquí. Que este sería el valor en donde L es igual a E sobre 4. Y este ya sería la finalización del ejercicio. Aquí el ejercicio ya se acaba. Y este sería el resultado, que sería 4, le pondremos aquí arriba como elevado. Para poder realizar el trazado hay una secuencia de pasos, lo que es primero el dominio, la simetría, asíntotas, puntos de corte, máximos, mínimos, puntos de inflexión, concavidad y monotonía. Y por último, con todos estos puntos encontrados, vamos a poder realizar la gráfica. Esto es un polinomio 2x al cubo menos x al cuadrado menos 3x, vamos a encontrar el dominio. Como es un polinomio, el dominio va a ser x, que pertenece a todos los reales. El segundo paso es la simetría, en la cual vamos a comprobar si es par o es impar. Primero vamos a ver si se cumple esta, para ver si es par, o la segunda para ver si es impar. Reemplazar. Vamos a reemplazar esto. En donde está x vamos a poner menos x. Ya, esto sería 2 menos x al cubo menos x al cuadrado menos 3x menos x. Realizando la operación nos quedaría menos x al cubo, nos quedaría menos, multiplicado por 2 nos quedaría menos 2x al cubo. Menos x al cuadrado nos quedaría una x positiva, con el signo de fuera nos quedaría menos x al cuadrado. Menos por menos nos quedaría más 3x. Ahora podemos comprobar si es par. F de x, que es 2x al cubo menos x al cuadrado menos 3x, es igual a menos 2x al cubo menos x al cuadrado más 3x. Como no son iguales, quiere decir que esto no es par. El siguiente vamos a comprobar a ver si es impar. Como vamos a comprobar si es impar, entonces a todo esto de f de x vamos a poner un menos afuera. Menos por más, menos 2x al cubo, menos por menos más x al cuadrado, menos por menos más 3x. Y volvemos a comprobar. Comprobamos si esta función del menos x
es lo mismo que la función f de x. Y como podemos comprobar, no son iguales porque 2x al cubo y nosotros tenemos menos 2x al cubo. Entonces quiere decir que tampoco es impar. Como comprobamos que no es par y tampoco es impar, quiere decir que por lo tanto no tiene simetría. Cuando es un polinomio, este ejercicio quiere decir que no va a tener asíntotas, pero lo que vamos a realizar es el límite cuando x tiende al infinito de 2x al cubo menos x al cuadrado menos 3x, nos quedaría que esto es igual a 2x al cubo, lo cual reemplazando nos queda 2 infinito al cubo. Tenemos finalmente solo infinito. Ahora vamos a realizar lo mismo pero con el límite cuando x tiende a menos infinito y realizaremos lo mismo. Entonces quedaría esto es igual a 2 menos infinito al cubo, que al final nos queda menos infinito. ¿Ya? Los puntos de corte vamos a encontrar en el eje X y en el eje Y. En el eje de X, es igual a 0. En el eje de Y sería F. Ya, primero lo vamos a encontrar eje de X. Entonces dice que la función de f de x la igualamos a 0. Entonces sería 2x al cubo menos x al cuadrado 3x igual a 0. Aquí lo que podemos realizar es un caso de factoreo, que sería, primero realizaremos factor común, nos quedaría 2x al cuadrado menos x menos 3. Aquí igual podemos seguir realizando el factoreo. De aquí sería paréntesis, aquí sería 2x, aquí sería x, aquí sería menos, más. Entonces necesitamos encontrar los números que sumados o restados de menos o multiplicados de menos 3. Podrían ser menos 3. Entonces con eso ya tendríamos aquí x es igual a 0, aquí sería x es igual a, lo que esto lo puedo sumar, lo que estoy multiplicando pasa a dividir, y de la siguiente x sería x, lo que está sumando pasa a restar, tendríamos los 3, aquí sería 0. Ahora sería con eje Y, que nos decía que en x le daremos 0. A ver qué obtenemos. Entonces sería 2, 0 al cubo menos 0 al cuadrado menos 3. Entonces obtenemos que en f de 0 es igual a 0, quiere decir que x y y van a obtener un valor de 0. A continuación realizaríamos lo que es una tabla de valores con x y f de x. Encontraríamos los tres valores que ya hayamos encontrado de las x, el 1 menos raíz de 19 sobre 6, un sexto y 1 más raíz de 19 sobre 6. Estos valores reemplazaríamos en la función f de x para poder encontrar el valor siguiente. Aquí sería reemplazamos que sería 1,01, vendría a ser menos 0,51 y por último menos 2
Basándonos en esto, ahora realizaremos una tabla también con la primera derivada y la segunda derivada. Esta vendría a ser nuestra tabla. Entonces, para encontrar esto de más, menos, más y más, como nos dice aquí, entonces este valor de menos 1 lo reemplazaríamos en f de x, la primera derivada, y continuamente seguimos realizando lo mismo con el 0, con el 0,5 y con el 1, y lo mismo realizaríamos en lo que es la segunda derivada. Ya, entonces la primera derivada lo que nos vendría a decir si esto es creciente o decreciente. La segunda derivada si la cóncava es hacia arriba o hacia abajo. Entonces es lo que realizaremos en este momento. Basándonos en esta tablita realizaremos las curvitas. Entonces vendría a decir que positivo entonces sería creciente, cóncava hacia abajo. Vendría a ser así: creciente, cóncava hacia abajo. Aquí dice la segunda dice decreciente, cóncava hacia abajo. Entonces vendría a ser así. La siguiente nos dice decreciente, cóncava hacia arriba. Entonces vendría a ser así. Así. Y la otra dice creciente y la cóncava hacia arriba. Dice creciente y cóncava hacia arriba. Entonces, una vez obtenido todos estos datos, ya podemos realizar la gráfica. Como podemos ver, una vez obtenido todos los datos, podemos realizar lo que es la gráfica. Señalamos todos los puntos que obtuvimos de valores de x, de funciones de x, de derivadas, y con todo aquello podemos realizar la gráfica. También podemos, con las asíntotas que realizamos cuando salió menos infinito más infinito, también podemos observar que en la parte izquierda se tiende a menos infinito y en la parte derecha más infinito. Y esto es como podríamos realizar los trazos para realizar una curva.